canta para Dios, una mujer que testifica, un niño que practica lo que en el templo aprendió, todo por una sola causa, porque escucharon al pastor. Buenas noches, distinguidos amigos. Bienvenidos sean todos a este su programa Dayalos TV. En esta noche tenemos un tema muy importante, muy neurálgico que vamos a tratar con ustedes y que hemos preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Hoy nos acompaña como invitada la doctora Rita Lara. Ella es médico forense. Bienvenida, Rita. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. También tenemos a nuestro hermano Joel Antonio Jerónimo. Bienvenido a todas las personas que nos siguen, un placer estar de nuevo con ustedes. Yaneris Jorge. Hola, muy buenas noches, gracias por su fiel sintonía. Heidi Hernández. Muy buenas noches para todos y una vez más, muy bienvenidos a este programa. El aborto es un tema muy importante, además de que en nuestro país se ha tratado por muchas formas, tratar de modificar lo que dice, valga la redundancia, nuestro Código Procesal Penal en diversas ocasiones. Por eso hemos traído como invitada a la doctora Rita Lara, quien estará hablándonos desde la parte médica de este tema que es el aborto. Vamos a comenzar con nuestro primer panelista, el hermano Joel Jerónimo. Bien, quisiera extender una bienvenida a nuestra invitada en esta noche, esperando que se sienta cómoda y que pueda instruirnos con su conocimiento. Bien, como acaba de decir nuestro amigo Rabel Matos, el aborto es uno de los temas más delicados en el Código Penal dominicano, ya que desde 1984 aún no se ha llegado a un acuerdo, no se ha llegado a definir cómo se tratará esta problemática. La sociedad dominicana está bastante dividida, y cuando se han planteado soluciones tales como las 3 causales, las cuales aluden a que solo se podría hacer un aborto en caso de que la madre esté en peligro de muerte, en caso de que sea violación o incesto, o en caso de que el niño vaya a nacer con malformaciones. En esta noche yo quisiera que usted introduzca este tema, tratando el concepto del aborto y cuáles son los tipos de aborto. Bien, buenas noches. El aborto como definición en sí aún no ha sido establecida, pero la sociedad domina la definición acerca de la referencia al aborto sobre la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, o sea, antes de que el feto tenga la capacidad de sobrevivir fuera del útero. La OMS tiene como definición del aborto la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. Y todavía en la OMS se tienen varias disyuntivas porque ellos añaden a su definición de que es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas y con un feto menor de 500 gramos. Y cuando hacen referencia a las 20 semanas, no va a la par con lo que es la edad gestacional, que para un feto de 20 semanas sería aproximadamente de 300 gramos, y los 500 gramos sí serían para uno de 22 semanas. Entonces, dentro de los tipos de abortos, los vamos a dividir en 2 grupos, básicamente: el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo va a incluir lo que es la amenaza de aborto, el aborto diferido, el aborto incompleto, el aborto completo, y cuando uno de ellos se complica con lo que es la infección, entonces se denomina aborto infectado o aborto séptico. También tenemos el otro grupo, que es el grupo de los abortos inducidos. En este se incluye también lo que es el aborto de tipo médico. Doctora, existen muchos factores por los cuales una mujer puede experimentar un aborto y aproximadamente el 50% de los embarazos lastimosamente terminan en una pérdida. ¿Podría usted explicarnos cuáles son esas causas principales del aborto? Las causas del aborto son multifactoriales.
porque tenemos en realidad que conocer que muchas de las mujeres que quedan embarazadas han tenido un aborto a principio del embarazo y a veces ni cuenta se dan, porque a más temprano el embarazo aumenta la posibilidad de un aborto. Dentro de las causas del aborto tenemos lo que son infecciones por virus, bacterias, microorganismos que pueden acceder por el sistema genitourinario y provocar esas infecciones que van a provocar una posterior estimulación y contracciones uterinas, terminando con el embarazo en una edad temprana. También tenemos enfermedades como el lupus, las cardiopatías, la diabetes. Creo que ya muchos de ustedes han escuchado casos de diabetes. Esas son de las principales causas. También hay causas genéticas que son multifactoriales, que pueden deberse a anomalías genéticas tanto de la madre, del padre o de la placenta en su formación. Todo ello conllevando como objetivo a lo que es la pérdida o el aborto de la criatura. Aquí estamos hablando básicamente, esa última parte que tratamos, de cuando el aborto es espontáneo, ¿verdad que sí? Sí es. Ahora, existen causas que son ya que llevan a una persona a tomar la decisión o querer abortar. Entra ya dentro del ambiente o del aspecto de aborto inducido. ¿Cuáles serían las causas para que una persona quiera tener un aborto inducido? Bueno, mira, el aborto es un tema muy controversial porque en las diferentes sociedades se ha debatido bastante este tema. Es un tema que desde principios de la historia ya se ha tocado, incluso en la temporada de Aristóteles, todo ese tema ya era conocido y siempre se mantenía el debate. Dice que aproximadamente la mitad de las adolescentes actualmente ha experimentado un aborto, porque dentro de las principales causas está el nivel económico. Es una de las justificaciones que más utilizan para cometer el aborto. Está también cuando el padre de la criatura le niega el apoyo a la futura madre. También depende de la clase social estas causas, porque eso lo vemos ya en una población un poquito más humilde, son motivos de una clase más humilde, pero en las personas con otro tipo de clases sociales podemos ver que a ellos les avergüenza un embarazo antes de un matrimonio, o una persona de renombre tener una hija adolescente embarazada, y todo eso son razones por las que ellos vienen a justificar un aborto. Aunque también hay otras razones ya de tipo médico, pero que no son tomadas en cuenta por esta población cuando decide hacerse un aborto, porque las complicaciones médicas aparecen con mayor frecuencia en la segunda mitad del embarazo y el mayor número de abortos provocados se realiza a principio del embarazo. Bien, doctora, partiendo de lo que usted ya ha mencionado, me gustaría saber cuáles riesgos podría enfrentar una mujer que se provoque un aborto o que por causas médicas, como usted dijo anteriormente, tengan que interrumpir el embarazo. Bien, el aborto tiene una serie de complicaciones. La primera de ellas son las hemorragias, porque cuando se provoca lo que es el aborto, hay una placenta que se está formando, porque como te dije que es al principio del embarazo que ocurre el mayor número de abortos, se está formando la placenta. La placenta está compuesta por un conjunto de vasos sanguíneos. Entonces, al lastimar de manera violenta alguno de esos vasos, se puede provocar un sangrado masivo y quedar... ¿Podemos definir la placenta como la bolsa donde va el bebé? ¿O tiene otra definición? No. Es para que puedan entenderlo mejor. La bolsa donde va el bebé son las membranas. Okay. La placenta es la comunicación que tiene el bebé con el cuerpo de la madre. Perfecto. Es esa parte compuesta de vasos sanguíneos que se adhiere al útero, por donde el bebé adquiere todos los nutrientes que pasan de la madre hacia él. Ok, perfecto. Bien. Usted habló sobre más o menos el impacto o la clase social más afectada en nuestro país, hablando sobre el aborto. Nuestro país es uno de los pocos países en el mundo que aún penaliza el aborto. Hasta el 2018 solo habían 5 países
que penalizaban el aborto. Cuando analizamos El aborto dentro de las tres causales. Sí, el aborto dentro de las tres causales. En el 2016 se planteó el aborto como un problema de salud pública, externando de que los médicos serían los que determinarían cuándo una persona hay que realizarle un aborto. Sin embargo, cuando usted se va al Código Penal dominicano, encontrará que aún las leyes dominicanas no han definido estos parámetros, ya que nuestra sociedad está bastante dividida. Yo quisiera que usted nos explique de manera general cuál es el impacto social que tiene el aborto en la República Dominicana. Ok, antes de contestarte esta pregunta, déjame terminar de contestar la pregunta de ella, que solamente llegué a decirle que de las complicaciones que pueden ocurrir por un aborto están las hemorragias, también están las infecciones, la esterilidad, la depresión, la mortalidad y la mortalidad materna, que está muy elevada en nuestro país hoy en día. Okay. Entonces, el impacto social que tiene el aborto, como tú mencionas, la ley dice una cosa, hay grupos que se están conformando que tienen otras justificaciones, independientemente de en nuestro país. Es uno de los países, como tú mencionabas, de Latinoamérica, donde está prohibido el aborto de cualquier manera. No hay ningún tipo de justificación todavía en nuestro país que esté avalado por la ley de que se pueda llevar a cabo. Entonces, desde muchos factores se puede acceder a la problemática del aborto. Por ejemplo, hay grupos que defienden el aborto para preservar la vida del adolescente o de la futura madre. Aquellos que se apegan al artículo 37 de la Constitución. No, esos son los que no se apegan, porque si se apegan al artículo 37 que dice que el derecho a la vida debe ser preservado desde la concepción hasta la muerte. Entonces ellos están en contra de, por eso es que viene la necesidad de querer despenalizar el aborto y de reformar la Constitución en base a ese punto. Es decir, esos son pro aborto. Exactamente. Lo que pasa es, y entiendo el comentario de Joel, ellos se apegan a ese mismo artículo para defender que a la vida de la mujer hay que preservarla, porque ponen, vamos a decir, en balanza cuál vida es más importante o cuál vida es más productiva. Si, por ejemplo, voy a poner este caso, si usted va en alta mar y el barco, qué sé yo, quedó a la deriva y solamente se pueden salvar, qué sé yo, algunos tipos de personas, normalmente se le da prioridad a las mujeres, a los niños y ya los adultos mayores son los que corren con la mala suerte. Así es. ¿Por qué? Porque se le da la prioridad a una vida que pueda resultar más productiva. Entonces se apegan al mismo artículo para, vamos a decir, defender que hay que cuidar la vida de la madre, pero también ese mismo artículo es el que dice que el derecho a la vida está desde la concepción hasta la muerte. El principal problema que tiene eso en la sociedad en que vivimos es que se defiende ese artículo, pero ese artículo está a la vez compitiendo con el derecho a la libre elección que tiene la persona, que es uno de los derechos humanos también. Por eso el grupo pro aborto defiende los derechos, pero ¿qué pasa? El Estado todavía está apegado a sus leyes y ese es el conflicto que trae en la sociedad nuestra. Pero el problema del aborto en nuestra sociedad es un problema que muchas veces es de tipo educacional, bajo nivel educativo. También en nuestro sistema todavía no se ha establecido bien lo que es la educación sexual para orientar bien a la adolescencia, que es la población que está en mayor riesgo frente a esta patología. Quiere decir que las tres causales que se plantean para buscar una solución a este problema es un punto medio entre las dos facciones que luchan por uno porque no se legalice el aborto y otro porque ya no se penalice el aborto. Exactamente. Okay. Así mismo es. Bien, no sé si la doctora ya había mencionado aquí en qué edad son más propensos los abortos en la mujer. ¿En qué edad? Los abortos son más frecuentes en lo que es la adolescencia y la juventud temprana.
aproximadamente alrededor de los 20 años, con una media de 5 años hacia arriba y hacia abajo, haciéndose más frecuente entre los 15 a 20 años, entre los 20 a 25 y disminuyendo la frecuencia hacia los 30 y hacia las menores de 15 años. Bien, es bueno resaltar, doctora, que el aborto no seguro es considerada una de las 5 causas de muertes maternas más comunes a nivel mundial. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud entre los años 2010-2014 arrojó que se registraron 55.7 millones de abortos. De esto, alrededor de 25 millones se le atribuye a abortos no seguros. En nuestro país, el aborto se le suma o se le atribuye, mejor dicho, la 4ª causa de muerte materna. Se ha dicho últimamente que se le atribuye un 13% de todos los casos de muerte materna en nuestro país. Me gustaría saber si existe una cifra exacta que arroje los resultados de cuántas muertes o cuántos abortos, mejor dicho, ilegales se producen en nuestro país cada año. Bueno, el número de muertes específicas, es parte de ese estudio que tú acabas de mencionar, aproximadamente el 13%. No se puede establecer un número de 500 tantas o 1000 y tantas, porque se hace proporcional a la cantidad de mujeres que se embaraza, que no es fija cada año. Pero con respecto a eso, que quiero decirte que el aborto se produce en todos los tipos de sociedades y aunque no esté legalizado, se produce en nuestro país con mucha frecuencia. Y el no seguro es el que trae más riesgo de muerte porque se hace de manera clandestina y muchas veces se complica por temor a. Entonces tampoco los médicos quieren muchas veces brindar el servicio de completar el trabajo porque se puede entender que él está haciendo un aborto y eso está penalizado por la ley. Entonces, aproximadamente el 13% de cada 1000 mujeres se provoca un aborto anualmente en nuestro país. Bien, señores, ha llegado el momento de que en esta hora usted descargue nuestra aplicación de Dayalos Radio. A través de Dayalos Radio usted puede escuchar música online las 24 horas del día, una programación muy variada, preparada con mucho cariño para usted por el Ministerio Dayalos. Así que ahí en la descripción de este video usted podrá descargar nuestra aplicación, así que ya usted sabe, descargue Dayalos Radio. Seguimos conversando con la doctora Rita Lara, la cual es médico forense y nos está hablando acerca del aborto. Quisiera agregar algo acerca de lo que la doctora habló. Adelante, Joel. Y es que en las estadísticas, como dice la doctora, no forman parte aquellos abortos clandestinos. Es decir, hablar de un número exacto de la cantidad de abortos que ocurren en la República Dominicana, ya que la propia ley obliga a que muchas mujeres practiquen el aborto de manera oculta. La propia ley obliga a estas mujeres, ya sea por el estatus social. Hace poco hablamos sobre el embarazo en adolescentes. Sabemos que hay muchas adolescentes que quedan embarazadas y a veces la misma familia le practica un aborto inseguro. Bien, perfecto. Así que es importante que nosotros también sepamos que nosotros vivimos en un país que normalmente las instituciones tienen algunas deficiencias que hacen que uno no pueda, vamos a decir, cuantificar algunas cosas, algunas cifras. Sin embargo, nosotros desde nuestra perspectiva tenemos que velar por el derecho a la vida. La Biblia es clara cuando habla que desde el vientre ya Dios nos había puesto nombre, nos había conocido. Y nosotros tenemos que defender con todas nuestras fuerzas el derecho a la vida. Entonces, siendo así, el tema del aborto puede crear conflictos con el tema del derecho a la vida del ciudadano. Claro que sí. En eso nos vamos a pegar a la ley.
Ustedes saben que como cristianos también nosotros estamos siendo llamados a respetar las autoridades que nos rigen y las leyes que nos rigen, en este caso la Constitución. Y la Constitución, como ya mencionamos en su artículo 37, hace referencia a que la vida hay que respetarla y guardarla desde la concepción a la muerte, hasta la muerte. Entonces, al momento de practicar un aborto, es una vida la que se está cegando. Por eso es que tiene el conflicto con el derecho a la vida, porque según los pro aborto están defendiendo la vida de la madre, pero no siempre un aborto se practica por razones justificables, y la mayoría de los abortos inducidos se están practicando por otro tipo de razones que no son la de salvaguardar la vida de la madre. Y lo que están haciendo finalmente es terminando con la vida de una criatura que ya estaba. Y ese grupo pro aborto, y pareciera un poquito hasta contradictorio, ellos dicen, lo que sucede es que es mi cuerpo y yo decido qué hacer con mi cuerpo. Sin embargo, la respuesta que se le ha dado a eso es falso, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo de un bebé que tú estás tomando una decisión por él. Así es. Y obviamente ese bebé no pidió nacer, y muchas veces es negligencia que hay cuando se realiza un aborto. ¿Qué opina la Iglesia Adventista respecto al aborto? Bueno, nuestra iglesia, como ustedes saben, es una iglesia que se rige por la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara con los mandamientos que nos da, y nos habla de que uno de los 10 mandamientos es no matarás. Para la iglesia, el don de la vida intrauterina es algo magnífico y maravilloso, y es una creación de Dios. No sé si recuerdan, pero desde que Elizabeth estaba embarazada, que el niño escuchó a María, que escuchó, el niño saltó en su vientre, y ella dijo que ese era el don de Dios, y es realmente como la iglesia lo ha adoptado. La iglesia siempre mantiene una posición pro vida y a favor de la criatura, porque la criatura, como tú mencionabas, no había pedido nacer, pero es una criatura que ya se ha formado. Casi la mayoría de las mujeres se da cuenta que está embarazada a partir de las 4 semanas, y ya a las 4 semanas de embarazo, ya el corazón primitivo del bebé está bombeando y le está latiendo. O sea que ya hay una persona ahí que está viva y que está dando señales de esa vitalidad. Nuestra iglesia ha tomado ese tema muchas veces. Quiero decirte que se ha tomado mucho el consentimiento de sí, a favor y en contra, y no se ha podido establecer una postura. La iglesia sí aconseja muy bien que no se permite el aborto de ninguna manera por razones como control de la natalidad, control de tu paridad, por tu programación familiar, por tú elegir un sexo X, desear un sexo X. Ahora, la iglesia sí nos está llamando a orientar a aquellas personas que, en dado caso de una causa ya mayor, como es donde la vida de la madre sí está en riesgo, y si no se interrumpe el embarazo, pues pudiera esta morir. También en casos donde ha ocurrido una violación, ellos te dan la oportunidad de considerar, y bajo muchas charlas y orientaciones, tratan como quiera de enfocarte hacia un punto pro vida, pero ya le dejan a la madre y a su familia la decisión que ellos tomen al final. Bien, es tiempo también de recordarles a cada uno de ustedes que a partir de este momento usted puede unirse a cada una de nuestras redes sociales. Ahí mismo están apareciendo en pantalla. Síganos en Facebook a través del Ministerio Dayalos, también en YouTube Ministerio Dayalos, Instagram Ministerio Dayalos. Así que no pierda más el tiempo y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos en este ministerio a favor de la predicación del mensaje. Bien. Partiendo de lo que usted dijo hace un rato,
cuando hablaba acerca de la parte más afectada en cuanto al aborto, se decía que era la parte joven. Entonces, me gustaría saber qué consejo usted le daría a la juventud. Ok. Bueno, es muy importante que, apegado a los principios cristianos, la juventud sepa que, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo bajo del sol, y todo tiene su hora. Y hagamos esto de esta misma manera. ¿Por qué? Porque las cosas en el tiempo que corresponde, todas van a ser correctas. Si usted no se adelanta a los acontecimientos de la vida, pues usted difícilmente tenga que llegar hasta este punto, porque si dejamos el embarazo para ese momento maravilloso que Dios ha destinado para nosotros, que es para compartirlo durante el matrimonio, no existirá ninguna razón por la cual usted se tenga que ver forzado a realizarse un aborto. Entonces, lo principal y el consejo para la juventud es que busque primeramente el reino de Dios, como dicen las Escrituras, y todo lo demás será añadido. Y todo bajo el sol tiene su tiempo y tiene su hora. Hay algo que a mí me llama la atención, y es el hecho de que en una de las causales sí se puede hacer el aborto cuando el feto, el niño, viene con deformaciones o con malformaciones. Entonces, yo digo, ¿será que nosotros somos una fábrica? ¿Somos una empresa que los productos de calidad tenemos que aprobarlos y los que no son de calidad tenemos que desecharlos? ¿Podemos nosotros tomar la vida humana como algo que podemos tirarlo por ahí? No, ese vino mal, entonces lo desecho. Control de calidad. Exacto. Entonces, entiendo que nuestra sociedad tiene que hacer conciencia, porque muchos jóvenes que hoy en día, vamos a decir, han sido exitosos, probablemente tuvieron alguna condición o tienen alguna condición que pudo haber sido diagnosticada desde antes de nacer, pero sus padres tuvieron la decisión, tuvieron la valentía de seguir hacia adelante con ese embarazo, y hoy son personas que realmente han sorprendido al mundo. Claro, y otro punto muy importante también, que esa misma parte de la sociedad que está a favor del aborto es la misma parte que está solicitando los derechos de inclusión de ese tipo de personas con ciertas discapacidades o ciertas malformaciones. Entonces queremos, o es una doble moral, o qué es lo que estamos haciendo, porque estamos actualmente trabajando en la sociedad para incluirlos a ellos, pero entonces porque viene un embarazo con cierta malformación, queremos entonces cometer de cierta forma un asesinato, porque es un asesinato que se está cometiendo. Finalmente, Joel. Bien, como ha dicho la doctora, nosotros estamos apegados a la vida y somos una institución como adventistas que defendemos los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos, el sexto mandamiento, dice: no matarás. De manera que nosotros defendemos la vida así como Dios la defiende. Yo quisiera que usted le dé un consejo a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Sabemos que hemos tratado el embarazo inducido, pero hay mujeres que no quieren el aborto inducido, excúsenme. Hay mujeres que no quieren abortar un niño, pero sufren un aborto, ya sea por algunas complicaciones, y otras mujeres que tal vez están planeando abortar. A esas dos clases de mujeres, yo quisiera que usted le dé un consejo. Ok, bueno, pues vamos primero con esas mujeres que están deseosas por ser madre, pero que de una u otra forma, por cierta patología o cierto factor, están teniendo esas pérdidas o no quedan embarazadas. Es que no pierdan la esperanza, sino que confíen plenamente en Dios. Y si Dios entiende que usted tiene la capacidad y puede llegar a ser madre, pues tarde o temprano, a su tiempo, Dios le va a dar su criatura. Amén. Ahora, si tú estás embarazada y estás pensando en la posibilidad de abortar ese bebé, pues yo te llamaría un poco a hacer conciencia y pensar en que ese niño que está producto de lo que sea, de una violación o de un embarazo no deseado, una relación en la adolescencia, que pienses en que esa criatura que ya su corazoncito está latiendo es tu hijo,
y no sabemos el día de mañana qué tan grande puede llegar a ser y quién puede llegar a ser en nuestra sociedad. Amén. Sin importar de dónde venga, si Dios lo envió, tenemos que dejarlo llegar. Bien, señores, ha sido realmente un conversatorio bastante interesante con la doctora Rita Lara. Realmente hemos salido nutridos de aquí con respecto a este tema del aborto. No queremos finalizar sin antes recordarles que allí, ya si usted está en YouTube viéndonos a través de Facebook, si es en Facebook, arriba usted va a tener el link de Dayalos Educa. En YouTube lo va a tener ahí abajo. Dayalos Educa. ¿Qué usted hará en Dayalos Educa? Usted entrará y buscará una serie de cursos que nosotros hemos preparado gratuitamente para ustedes y que ustedes puedan formarse a través de nuestra plataforma e-learning. Así que no pierda más tiempo y entre a Dayalos Educa. Doctora Rita Lara, muchísimas gracias por estar con cada uno de nosotros. Realmente nos sentimos bastante agradecidos por el tiempo que usted se ha tomado en este conversatorio de este programa Dayalos TV. A ustedes nos vemos la próxima semana. Bendiciones y que Dios esté siempre con ustedes.